Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Universidad Maya y a su tercera clase de la materia de Derecho Civil 1. Los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública de los domingos. La clase de hoy, domingo 28 de febrero de 2021. Vamos a ver en esta clase las unidades de la 13 a la 18 de primario de manera resumida por la cuestión de que pues, el tiempo, no obstante, que son 2 horas, pero ustedes ya vieron que son extensos los temas. Por lo tanto, ya está resumido, ya tienen incluso en plataforma, como saben, su síntesis de esta tercera semana con su actividad, su cuestionario. Solo que el cuestionario, como les decía, abre hoy, cierra mañana a las 23:59. Ya está en plataforma también su examen parcial, abre hoy a la hora de clase y cierra hoy mismo a las 23:59 horas. Para abundar en el estudio sobre los temas que vamos a ver, tienen a su disposición la biblioteca virtual de nuestra universidad. Tienen también lecturas sugeridas que un servidor sube a la plataforma. Están también las leyes aplicables, en este caso el Código Civil del Estado de Quintana Roo, o si quieren ahondar también sobre el tema, en la cuestión cómo está normado algún tema. Tiene también un video relacionado con sus temas, ya a la vista, solo es apretar el play y ya lo pueden ustedes ver. Imágenes o ilustrativas, incluso con los conceptos, las clasificaciones, las divisiones, etcétera, su actividad esta semana, así como su examen. Pues vamos a dar inicio a la clase de hoy domingo con la unidad 13, que se refiere a lo que es la invalidez en el derecho mexicano. Hemos estado viendo en clases pasadas lo relacionado a la teoría general del acto jurídico. En este caso, un acto jurídico es inválido, es nulo, pero también es inexistente. Y hay que hacer la diferencia que no es lo mismo un acto jurídico nulo que un acto jurídico inexistente. Nulo, la nulidad la tiene que declarar un juez, pero lógicamente hay que llevar un juicio para que el juez en su sentencia declare la nulidad de ese acto jurídico. Y acuérdense que la nulidad se da cuando hay algún vicio en alguno de los elementos esenciales o de validez del acto jurídico, mientras que la inexistencia del acto se da cuando falta alguno de esos elementos. Entonces, vean ustedes la diferencia. Y vamos a empezar. La inexistencia en derecho es una figura doctrinal que determina la plena ineficacia del acto jurídico que carece de alguno de sus elementos esenciales impuestos por la ineficacia, que no es eficacia, es inexistente. Si en el acto jurídico oficiado sale a la vida jurídica, solamente que tiene nulidad, pero hay que hacer el trámite ante un juez para que declare la nulidad y ya no tenga ningún efecto ese acto jurídico. Imagínense ustedes una operación de compraventa con un notario, que va un apoderado, ya vimos también el tema de la representación legal, un apoderado del vendedor va a vender, resulta que el poder resultó falso. Entonces, ahí estamos hablando de una cuestión de la representación de un documento falso. El dueño nunca tuvo la voluntad de vender. O sea, al no haber voluntad, bueno, pero esta persona, ¿qué fue lo que pasó?
a través de un poder falso, donde supuestamente se lo dio el vendedor, vendió, cobró el dinero y se fue, pero el vendedor se viene a enterar de que su propiedad, pues ya dispusieron de ella a través de un poder falso. Él nunca otorgó ese poder, pero la operación se realizó. Bueno, entonces estamos viendo que hay un vicio de la voluntad y había que promover la nulidad de la escritura a través de un juicio para anular el acto jurídico que está ahí, que es precisamente la operación de compra-venta. Digo, y que va a quedar, digo, también volando ese que pagó, porque que pagó estaba en un error. Pensaba que realmente él era el apoderado del dueño, que el dueño quería vender, y no es así. Si ustedes se dan cuenta, bueno, hay que anular esa escritura. Una vez que se anule la escritura, para que no se siga utilizando la misma para efecto de que se quiera volver a vender. Pero, pues bueno, ahí no podría ser, porque una vez que se entera de la falsificación del poder, pues simple y sencillamente ahí no se debe incluso ni de registrar y registro público esa operación, porque estamos ante una operación ilícita. O sea, el vendedor nunca externó su voluntad, mucho menos otorgó un poder para que vendieran su propiedad. La persona lo hizo haciéndole creer al que va a comprar, pues de que el dueño le había dado el poder, quería vender y a través de él lo iba a hacer. Pero vean ustedes la ilicitud, cuando vimos en la clase pasada el tema de la ilicitud. Bueno, entonces aquí hablamos de la inexistencia, que excluye incluso la mera apariencia del acto o negocio jurídico, pues carece de cualquiera de los elementos esenciales propios del primero, ya sea el consentimiento, el objeto, la forma, la causa, los ordenamientos que contemplen este último elemento, o bien cualquier otro. Un ejemplo de inexistencia sería un contrato de compraventa en el que las partes contratantes no hayan dado su consentimiento sin cosa vendida o sin el precio. ¿Cuáles son los antecedentes a esta figura de la inexistencia? La inexistencia está estrechamente vinculada, sobre todo su teoría, hay una teoría que se llama la teoría de la inexistencia del acto jurídico. Está estrechamente vinculada con la institución del matrimonio, por ser una cuestión muy especial la celebración del matrimonio. En el derecho canónico, recuerden cuando hablamos de derecho canónico, el derecho del clero, el derecho de la iglesia, se distinguía entre matrimonium nullum, o sea, lo que es el matrimonio nulo, y el matrimonium non existens, que es el matrimonio inexistente, sobre la base de considerar al consentimiento como elemento esencial del acto del matrimonio, por lo que su ausencia provocaba que aquel no fuera nulo, sino inexistente, si es que no había consentimiento. Lógicamente, que acuérdense ustedes que para poderse casar se necesita el consentimiento de las partes. Bueno, modernamente, la teoría de la inexistencia matrimonial se debe al jurista Carl Zachary de la escuela exegética, que la fundó en el artículo 146 del Código Civil francés, ese código que vimos de Napoleón. Dice, no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. Es una disposición que estaba, incluso, les vuelvo a repetir, en el Código Napoleón, ese código de 1804 que vimos en la clase pasada, y quien la amplió distinguiendo entre requisitos o condiciones esenciales y requisitos o condiciones de validez. Es lo que nosotros llamamos, ya vimos, elementos esenciales en la existencia, o bien elementos de validez respecto a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa que puede tener el acto jurídico. Hay una polémica doctrinaria que dice
Dentro de la doctrina jurídica existe polémica sobre esta figura. Los juristas partidarios de la categoría argumentan que estos supuestos actos aparentan ser jurídicos, pero no lo son, no por un vicio inherente en los elementos esenciales, sino por la inexistencia de ellos. Lo que les decía, el acto es inexistente porque no tiene alguno de sus elementos esenciales, mientras puede ser nulo porque sí lo tiene, pero está viciado. Ello trae aparejada la falta de efectos jurídicos, es decir, no se pueden imputar consecuencias a algo que no tiene existencia jurídica. Por el contrario, los detractores de la figura concluyen que debido a la escasa trascendencia práctica y la indeterminación de la frontera entre nulidad e inexistencia, no es conveniente contemplar esta última como una categoría distinta a la nulidad radical. O sea, están haciendo una marcada diferencia entre lo que es la nulidad y lo que es la inexistencia. ¿Y qué diferencias existen entre la inexistencia y la nulidad? La nulidad, como les dije al principio de la clase, debe ser declarada por los tribunales de justicia, no así la inexistencia. Esta última opera de pleno derecho. El acto inexistente no produce efecto alguno. En cambio, el acto nulo, mientras su vicio no se declare judicialmente, produce todos sus efectos. El acto nulo puede sanearse con el transcurso del tiempo, pero el acto inexistente no. La inexistencia es imprescriptible. La inexistencia del acto no puede ratificarse o confirmarse. En cambio, la nulidad relativa puede ratificarse o puede confirmarse. La nulidad puede alegarse como una acción o bien como una excepción, mientras que la inexistencia solo como una excepción. Cualquier persona puede alegar la inexistencia. Ello no ocurre con la nulidad, pues solo puede ser alegada por determinadas personas según se trate de la nulidad absoluta o la nulidad relativa. La nulidad judicialmente declarada produce efectos solo en relación a las partes en cuyo favor se ha decretado. La inexistencia constatada judicialmente permite a todo interesado aprovecharse de él. Y la nulidad es de derecho estricto, requiere de una norma expresa que establezca la respectiva causal para que pueda operar la nulidad. En cambio, la inexistencia se produce por la sola circunstancia de omitirse un requisito de existencia del acto público. Esto es la diferencia entre lo que es la nulidad y la inexistencia. Pero no pierdan de vista cuando se da nulidad, cuando hay algún vicio en los elementos esenciales, y cuando se da inexistencia, cuando falta alguno de esos elementos. Ya vieron que la nulidad tiene que ser declarada por un juez. En cambio, la inexistencia, pues opera de pleno derecho, es un acto inexistente, o sea, nunca existió. Simuló ser un acto jurídico, pero no lo fue, porque falta uno de sus elementos. ¿Hay alguna pregunta sobre esta unidad de la inexistencia del acto jurídico? Julie, Mario, Luis o Antonio. No, profe. Bueno, vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la 14, que es la teoría jurídica de las personas. Vamos a ver pues, los dos tipos de personas que se conocen, la física, que es la persona individualmente hablando, como ustedes, como yo, como el vecino, que tiene personalidad jurídica en la persona física. Pero también hay otra persona que es la persona moral, también conocida como persona jurídica, y está conformada por dos o más personas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una persona jurídica, una persona moral, una sociedad.
La sociedad está conformada por individuos físicos. La persona moral, como tal, si lo ven, no existe. Vamos a ver incluso la teoría de la ficción. O sea, existe en cuanto a que jurídicamente se reconoce que es un ente ficticio, pero está conformado por personas físicas y le tiene reconocida personalidad jurídica a ese agrupamiento de personas que se le conoce como persona moral. Pero ustedes ven, la persona moral está conformada por personas físicas. Entonces, cuando ustedes escuchen el nombre de una persona moral, están hablando de un agrupamiento de personas físicas, que puede ser una sociedad, puede ser una asociación, etcétera. Persona jurídica, que veíamos, la persona moral, es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como una institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Las personas se pueden clasificar en dos grandes tipos, las jurídicas individuales o las jurídico-colectivas, que generalmente se les suele denominar personas físicas y personas morales, respectivamente, lo que les acabo de mencionar. En otras palabras, una persona jurídica colectiva es quien tiene la capacidad de adquirir tanto derechos como obligaciones y que no es una persona física. Está conformada por personas físicas, pero no es una persona física desde un punto de vista jurídico. Es una institución, si lo vemos así. Es un ente, la persona moral. Bueno, es un ente que tiene derechos y obligaciones como tal, porque tiene personalidad jurídica. Acuérdense ustedes que en una sociedad tiene que incluir un notario para constituir la sociedad. Hay que cumplir determinados requisitos, por ejemplo, en el caso de la sociedad, para que puedan hacer esta persona moral a la vida jurídica. Bueno, así a estas primeras, el derecho le atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia, por lo que en este sentido la personalidad debe entenderse como la aptitud para ser sujeto activo o pasivo en las relaciones jurídicas. Eso tanto una persona física como una persona moral. Entonces, ambos tienen personalidad jurídica. ¿Y qué debemos de entender por personalidad jurídica? La aptitud para ser sujeto activo o pasivo en las relaciones jurídicas. Una persona moral también, aparte de tener derechos, también tiene obligaciones. ¿Y dónde nace a la vida jurídica? A través de su acta constitutiva. Bueno, tomando en cuenta los elementos mencionados, también se define a las personas jurídicas, a las personas morales, como entes colectivos integrados por personas físicas y bienes adscritos a una personalidad común y a los que se les reconoce una personalidad jurídica distinta de las personas naturales que la integran. O sea, si ustedes forman una sociedad, dos o más personas, ustedes como personas físicas tienen su propia personalidad, pero la personalidad de la sociedad, de ese grupo, de esa agrupación, de ese equipo que están conformando, va a tener su propia personalidad jurídica como persona moral, independiente a la personalidad jurídica de cada individuo físicamente hablando. Bueno, los antecedentes, ¿dónde nace la figura esta de la persona jurídica o persona moral? En el derecho romano se consideró a la sociedad tal como se le concibe ahora. Sin embargo, sí se reconocieron ciertos entes morales que tenían características similares a las personas jurídicas que se conocen hoy en día. Los juristas en aquel entonces, en la antigua Roma, hablaban de las personae vice fungitur, personae vice fungitur, para referirse a aquellos organismos que realizaban funciones similares a las de las personas físicas, mientras que cuando hablaban de los universitas, se referían a aquellos conjuntos de individuos y conjuntos de cosas.
Entonces tenemos aquí dos figuras, las personae vice funcitum, que eran los organismos que realizaban funciones de personas físicas, pero cuando hablaban de estas agrupaciones, esos conjuntos de individuos o conjunto de cosas, usaban el término universitas, como que vayan a decir universidad, es universitas. Bueno, además de esto, en Roma también se reconoció la facultad que tenían ciertos entes para adquirir derechos y a su vez poder administrarlos, considerando así que estos poseían lo que se conoce como corpore, término que significaba la posibilidad que tenían los conjuntos de bienes para poder ser administrados por representantes. La palabra corpore, como corpóreo, corpóreo. Y de ahí pasamos a la Edad Media, donde se utilizaban las denominaciones como congregatio y comunitas para referirse a las corporaciones y asociaciones formadas voluntariamente por individuos, mientras que pioe causoe o pioe corpore para referirse a las fundaciones creadas de la misma manera por individuos. Fue a finales del siglo XVIII y del siglo XIX cuando surgió la llamada persona jurídica, la palabra que estamos viendo para referirnos a las personas morales, influenciada por dos fuentes distintas. La primera son las tendencias de la Revolución Francesa. Y acuérdense del pensamiento enciclopedista francés. Está Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jacobo Rousseau, entonces ese pensamiento, incluso ese pensamiento revolucionario, influyó, fue una de las causas que dieron origen a nuestra guerra de independencia. Entre tantas causas que dieron motivo a que estallara la guerra de independencia. Pero ese pensamiento liberal que tenían estos enciclopedistas franceses, pues llegaba a través de revistas a Nueva España, vía España. Se los traían de Europa, llegaba y uno se enteraba de este tipo de ideología. Y el segundo elemento que estuvo influenciado para que naciera la persona jurídica era la ideología de una escuela, también de una corriente de pensamiento, que era la escuela histórica del derecho. Es así como en el siglo XIX comenzó a desarrollarse lo que se conocía como, o se conoce hasta hoy, la teoría de la personalidad jurídica, como la conocemos, como acabo de mencionar, tal cual hoy en día. La naturaleza jurídica. Vamos a ver unas teorías que están relacionadas con este punto de la teoría de la personalidad jurídica. Tenemos primero la teoría de la ficción. Acuérdense ustedes cuando ven una película, por ejemplo, de ovnis, marcianos, es ciencia ficción. O sea, no es cierto. Digo, es algo creativo de la imaginación del cineasta, pero no, eso es ciencia ficción. Vamos a usar la palabra ficción. Jurídicamente, para esta teoría de la ficción, es la persona física como la moral, de ahí que lo correcto es identificarla como persona moral, pues se capta por el entendimiento y no por los sentidos, y corresponde a una ficción del derecho al dar reconocimiento por ley a lo que materialmente no existe, basándose en esta teoría en la confirmación de un ente individual e independiente del cual genera similares obligaciones y derechos que una persona física, lo que les explicaba hace un momento. O sea, la persona física sí existe, por el dicho, las puedes captar por los sentidos. Ves a la persona, puedes hablar con ella, pero la persona moral no. La persona moral tal cual. Tú puedes hablar con un socio o un asociado, pero eso es otra cosa. Pero la persona moral no se capta por los sentidos. Tenemos que entender que es una persona moral, pero se capta a través del entendimiento. Si yo les digo, este tipo de persona, sí, maestro, pero ¿cuál? ¿La física o la moral? Bueno, vamos a hablar de la persona moral. Por eso dicen que es un ente ficticio, que no existe, pero el derecho le ha dado reconocimiento para que sea un organismo, una institución susceptible de derechos y obligaciones.
Así como está la persona física, hay lo que es la persona jurídica, que es la persona moral, y según esa teoría, por eso se llama teoría de la ficción. La característica que tienen estas dos figuras son la nacionalidad, el domicilio, el nombre, la capacidad y el patrimonio. Y cuando hablamos de la teoría, de esta teoría de la ficción, decimos que la persona moral es un organismo el cual es representado por otro o por otros, en este caso, al final, pues son personas físicas. La persona que lleva la representación de la persona moral pues es lógico que es una persona física porque es una de las personas que la componen, o bien si le dan poder a un externo, que sea un apoderado, un representante, también va a ser una persona física. Por eso es entendible hablar de persona moral y tratar de entenderlo como persona física no es lo mismo, porque persona física, como dice la teoría de la ficción, la captamos por los sentidos. Un socio lo puedes ver, lo puedes escuchar cuando hables, se puede tocar, o sea, los es captado, pero una persona moral no. Por ejemplo, si vas a comprar, a Boschito Plomero, pues bueno, es propietaria de ser una persona moral. Estás viendo de que, bueno, quién es el dueño, es una persona moral. Entonces, pues, cuando dicen que es una persona física, ¿y quién será? Tratando de ver de quién es la persona física. Pero cuando es una persona moral, digo, primero habría que saber la denominación social que tiene esa persona jurídica y ver qué personas la integran para ver si es socio algún conocido tuyo. Pero bueno, eso es para que vean ustedes a lo que se refiere la teoría de la ficción. Seguidamente, la teoría de Hans Kelsen, este vienés que creó la teoría pura del derecho. Este señor, Hans Kelsen, él todo lo relaciona con el derecho. Por eso le llama la teoría pura del derecho. Incluso él decía que deberíamos entender el derecho quitándole todo el aspecto cultural, social, político, etcétera, y tenerlo como un ente abstracto para que así se pudiera entender qué es el derecho. Es lo que él sostenía. Pero según respecto a la personalidad, Haskell se niega la dualidad derecho objetivo y derecho subjetivo. Acuérdense ustedes que derecho objetivo es todo el conjunto de normas que existen desde la Constitución hacia abajo. Eso es el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo son los derechos de las personas. Por eso él dice que niega la dualidad derecho objetivo, derecho subjetivo, utilizando los estudios de otro ideólogo, Dugit, pero planteando su doctrina en un terreno puramente lógico, él dice, este señor Hans Kelsen, sostiene que los derechos subjetivos no existen, sino en cuanto expresión del derecho objetivo. O sea, que no se puede concebir nuestros derechos subjetivos por sí solos si no existe el derecho objetivo. O sea, ese conjunto de normas de la Constitución para abajo. Si no existen derechos subjetivos con valor propio, autónomos, tampoco debe existir el sujeto de derecho, o sea, la persona como tal, como sujeto de derechos y obligaciones. Los derechos subjetivos y el sujeto de derecho, o sea, la persona, son conceptos auxiliares que facilitan el conocimiento del derecho. Persona, sea física o jurídica, física o moral, es solo la expresión unitaria, personificadora de un haz de deberes y facultades jurídicas, un complejo de normas. ¿A qué estamos refiriendo? Si la norma te impone derechos y obligaciones, ¿a quién se les va a imponer? A las personas físicas. Y tú como vas a tener también una obligación, pero también un derecho, por eso hace esta relación que esos tus derechos subjetivos no existen de manera autónoma, sino en cuanto que eres un sujeto de derechos y obligaciones relacionadas con el derecho objetivo, o sea, con el aparato normativo. Es como que uno es consecuencia del otro, y nuestros derechos subjetivos como personas no son autónomos. Bueno, la teoría de Kelsen hace una crítica sobre la diferencia que hacen los civilistas de persona moral y persona física. Todas las personas son jurídicas, según menciona este señor.
La única diferencia entre una y otra es que las morales, como los civilistas les llaman, o de existencia ideal, porque están en la idea, sobre la cual un individuo, las morales o de existencia ideal actúan como órganos. Un órgano es la hipótesis que se hace sobre el actuar de un individuo, en el que su acto se le atribuye a la colectividad tal que ella lo hubiera hecho. Cuando hablan de la persona moral, están hablando de órganos, por ejemplo, del órgano de administración, quién va a ser el administrador único, el tesorero. Están hablando de órganos de la persona moral, pero esos órganos, lógicamente, ese cargo va a estar con alguna de las personas físicas que constituyen la persona moral. Así, la persona física es individual y la de existencia ideal es la colectiva. Ideal viene de la idea, pero a pesar que es una idea, existe jurídicamente hablando porque la misma ley, como ya les dije, le reconoce personalidad jurídica a las personas morales. No solo a las físicas, también a las personas morales. Jóvenes, ya se va a cortar. Regresamos al minuto después del corte para continuar con nuestra clase de hoy domingo, 28 de febrero de 2021. Derecho Civil 1. Gracias. 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 Nos volvemos a conectar.